¿Sabes eso que dicen del contrabajo en una orquesta o en una banda de jazz? Dicen que pasa desapercibido para muchos, que no se nota, que no es el protagonista. En definitiva, que no se las va dando por ahí de estrellita famosa ni acaparafocos, pero que sin él no sería lo mismo y, sobre todo, no sería posible. Pues justo eso le pasa a mi invitado de hoy. Sune, como todos lo conocemos, aunque en realidad se llama José David, eso da igual, es el productor de los podcasts más escuchados del panorama podcastero en habla hispana. Así que hoy tenemos en palabras de nariz grande, redoble de tambores, al productor del podcast de Marian Rojas Estapé, de Charo Vargas, el de Jefa de tu Vida, el podcast de final de mes de Imagine con Miki Núñez o el de Media Offline de Carlo Padial y muchos más. Aunque también te diré que para mí Sune es otra cosa. Y aunque no es el productor de este podcast de Narigudos, sin él tampoco sería lo mismo. Pero eso y lo que puede hacer por tu marca solo lo descubrirás si escuchas este nuevo episodio. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras. Copywriter y storyteller narigona. O cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Bueno, pues ha comenzado. Hola, Sune, ¿qué tal? ¿Cuántísimo tiempo? Buenas. ¿Aquí cómo te llamo? Porque claro, tienes varios nombres. Chloe. Eso es un lío en el que yo me metí. Yo a mí misma, cuando de hecho grabo mi podcast, digo Chris, no sé qué. O sea que, a ver, yo soy Chris, me puedes llamar Chris o Chloe, como te dé la gana. Venga, haremos final... marca del podcast, Chloe. Venga, pues Chloe Meller, copywriter, de nariz grande. Bueno, que tengo que presentarte. A ver, ¿qué puedo decir yo de Sune? Bueno, quiero que lo cuentes tú, pero bueno, así yo por empezar por algo, tú ahora mismo eres un productor de podcasting, pues joder, que estás produciendo podcast ya pues eso, podcast que todos escuchamos y decimos, anda, si está Sune ahí detrás. Y bueno, pues yo te conocí hace muchos años, hace casi 10 años, ahora comentaremos, y de hecho... Yo creo que si mis podcasts son como son, en parte son gracias a ti. Así que, bueno, pues eso, hacía un montón que no hablábamos y un día dijimos, dije yo, Sune, quiero que te vengas aquí al podcast, que hacía además bastante tiempo que no hacía entrevistas y quiero ver, lo que pasa es que estoy ahí con mi lío mental porque al final hay muchísimas entrevistas, también hablaremos de esto, un montón de podcasts, entonces quiero hacerlo pues algo que de verdad pueda aportar, que sea diferente, pero que difícil, ¿no? Entonces, bueno. Pues te dije, vente, tú dijiste, vale, y entonces aquí estás en Palabras de Nariz Grande, así que bueno, pues encantadísima. Lo mismo, primero decir que Palabras de Nariz Grande es uno de mis podcasts favoritos, me gusta mucho. Bueno. Bailo la intro cada mañana, que la escucho, cada vez que lo escucho, no cada mañana. Qué ilusión. Está muy guay, tenía ahí mucho ritmillo. Y además explicas muchas cosas que luego yo me quedo ahí reflexionando y que a veces incluso luego he terminado yo haciendo episodios de mi podcast de todo lo que me ha llevado a pensar lo que has dicho. Como por ejemplo lo último que dijiste, seguro que haré algo de esto, Ajá. De lo de no dejarse llevar, ¿no? Que hablabas un poco del algoritmo que le pasó a una empresa, a Yahoo. A Yahoo, sí. Joder, pues qué ilusión, porque al final un poco es lo que mi objetivo, un poco pues que abra un poco puertas a reflexionar. Y yo además siempre mezclo mi vida personal, saco algo y lo aplico a la comunicación. Bueno, he de decir que si hoy el sonido es tan bueno, incluso hay vídeo y tal, es gracias a Sune, que estoy en modo princesa, que ha puesto aquí todos sus medios. Así que, bueno, yo tengo mi micro de siempre, que por cierto, tú lo criticabas un montón este micro, lo seguirás criticando, imagino. Sí. Sí. Pero bueno, no entremos en debates técnicos. mi micro sigue valiendo tal y oye, dicen que sueno bien, o por lo menos tal, así que... Sí, como calidad de sonido está bien, el problema es todo lo que recoge aparte de tu voz. Ya. Entonces, de hecho, no sé si el ventilador tú... Es que no quiero apagarlo, pero si me obligas a apagarlo, lo apagaré. No lo sé ahora. Bueno, da igual.
Bueno, pues ya que tengo aquí un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, yo creo que no sé si empezar pues un poco por cómo empezó todo. Tú hacías podcast cuando nadie sabía lo que era eso de un podcast. O sea, Sí. ¿qué recuerdas de aquella época en la que el podcasting era casi una palabra inventada? O sea, Primero que todo el mundo me decía que yo estaba loco porque estaba dedicándome. Había amigos que me dicen hoy día, yo pensaba que esto en un año se te quitaría, que era solo una moda. Era una cosa que solamente hacía gente para divertirse y hablar de series, que daba igual el sonido. O sea, de cosas frikis, sí, ¿no? De cosas frikis, series y videojuegos sobre todo. Historia, eran como los 3 grandes bloques. Y el True Crime luego se metió un poquillo. Y casi nadie hacía mucho caso, porque no repercutía mucho a nivel números. Hoy día tampoco repercute mucho a nivel números, pero existen otras cosas como la marca personal y servicios propios que te pueden dar mucho. O sea, esto es un mensaje también que doy mucho desde mi lado, de mi podcast, de un libro que va a salir y todo, que es como, a ver, una cosa son las noticias que quieren que escuchemos Spotify y YouTube, que es que el podcasting es oro y todos estamos aquí, ¡buah! Esto es la remonda, venimos todos para aquí. Y otra es la verdad. O sea, eso no deja de ser verdad en cierto punto. Pero también te puedo decir, hay futbolistas como Messi, ¿no? Que ganan balones de oro y hay otros que pagan por jugar cada domingo. Es lo mismo. Pero nadie habla de esos de los domingos. Sí, porque luego lo que ocurre es que mucha gente empieza un podcast, se cree que lo va a petar y a las 10 episodios dice, lo dejo porque esto no sirve para nada, claro, ¿no? Y, bueno, claro. Eso es cuando no se tiene objetivo. Cuando piensas que eso, un podcast es, lo hago y me empieza a caer dinero. Entonces, si es para eso, no lo hagas el podcast. Hay que buscar otra estrategia. ¿Y cómo descubriste tú el podcast? O sea, ¿tú qué primer podcast escuchaste que dijiste yo quiero hacer esto? Porque tú te dedicabas a otra cosa, que tú eras delineante. Yo me acuerdo que conectábamos mucho porque yo venía de la arquitectura, tú de delineante. Y entonces era como, joder, que también había ahí He estado 20 años de delineante y de hecho no he estudiado nada relacionado con comunicación, ni radio, ni sonido, ni locución, nada. Todo esto lo he hecho haciendo podcast y jugando. Has ido aprendiendo tú. Aprendiendo a mí mismo. Seguro que algún técnico de sonido me diría, ¿cómo puedes editar así? Esto está mal. Pero bueno, me dedico a editar. Al final... Y lo haces muy bien, o sea que por algo será tan mal no está. Lo que funciona, pero las técnicas básicas, pues claro, no sé, yo como aprendiendo lo que necesito. Y esto lo he explicado varias veces. La historia es un poco rocambolesca porque empieza en Escocia. Yo me caso, me voy de viaje de novios, a Escocia. Mira, esto si quieres aquí un storytelling. Me voy de viaje de novios a Escocia con mi mujer, viaje organizado en autobús lleno de españoles. Y entre esos veo a uno muy gracioso que me hace mucha gracia, que siempre de lejos hace fotos, se pone poses graciosas, siempre está contando chistes. Y digo, mira qué majete. Me acerco a él y lo conozco y resulta que yo soy de Palau y él vive en Sant Boi, que es como en coche 20 minutos, pero nos conocemos en Escocia. Hablando, me dice, ¿no conoces la serie de Perdidos? Y yo, no. Ya llevan 3 temporadas. Cuando llegamos a España, me entrega los DVDs de las 3 temporadas. Y mi mujer y yo, todavía sin hijos, pues podíamos ver la tele cuando quisiéramos. Aquellos años, aquellos maravillosos Total, años. Que nos vemos todo lo que había de Perdidos en 2 semanas, todo hasta las 3 de la noche, o sea, trabajando muy dormidos todos esos días. Y entonces estoy súper enganchado y le digo, dame más. Y me dice, no, ahora tienes que aprender a bajarlo, torrent, sincronizar subtítulos y todo esto que aprendimos todos en su día. O sea, que aprendiste a través del pirateo, básicamente. Y entonces, claro, yo, aprendí a hacer eso, pero un episodio a la semana ahora se quedaba cortísimo. Y buscando me encuentro un podcast que se llama Extraviados, que era de 2 chavales en una cocina con un muy mal sonido. Probablemente tendrían tu micrófono porque estaba en medio y hablaban, que es lo que hace esa gente. La gente se compra el micro tuyo que es 360, lo planta en medio y hablan todos a la vez. Sí. Y entonces, claro, me enganché mucho a ese podcast y yo pensé, wow, si estos 2 chavales en su cocina me tienen a mí, o sea, casi igual de enganchados que la propia serie de Perdidos y suenan fatal, no tienen orden, no tienen locución, o sea, el típico yo esto puedo hacerlo. Y entonces, con esa idea de esto puedo hacerlo, como yo me metí también en el mundo de los blogs, también por Perdidos, hice un podcast de series con otros blogueros en los que se hablaba 80% de Lost y 20% del resto de series. Y luego a la larga he acabado haciendo un podcast con este chico, que es el de Los Mensajeros. Él es Jordi Wichito. Y yo estuve luego 10 años diciéndole a él de hacer el podcast y me decía que no, al final se metió. Entonces yo le metí a él o sea, él me metió a mí y yo le metí a él. O sea, que tú en ese momento, tú nunca te habías planteado ningún tema de comunicación, ni habías hecho, yo qué sé, radio, aunque fuera para ficción. No, luego nada, pensando un poco así en The Origins, recuerdo cuando salí de la EGB que me dijo mi profe, ¿tú qué quieres hacer? Y yo dije, periodismo.
Pero mi padre me dijo, no, delineación. No. Entonces, Sí, que el periodismo no da de comer. claro, pero bueno, supongo que algo habría ahí de periodismo que me Sí, algo habría, seguro. Y a partir de ahí, bueno, pues te empezó a encantar. Yo me acuerdo que yo descubrí el podcast de Óscar Feito. Sí. Fue el primero que descubrí y ahí empecé. Y luego no sé por qué razón, bueno, porque eran pocos los podcasts que había. Entonces tú descubriste mi podcast. Es que cuando vengas a mi podcast, que va a ser después de esta grabación. Vale, bueno, ya lo sabéis. Luego hay que tenéis de aquí, os vais a escuchar el podcast. Claro, pasa que el episodio de mío saldrá más tarde. Pero tu podcast hiciste un movimiento SEO bestialísimo y salías en todos lados, sí. O sea, ¿y cómo lo hice? Que no lo sabes. No lo pues yo le decía a todo el mundo, ¿quién es esta sé. chica, Cristina, que no para de salir su podcast lo está petando por todos lados? Pena. Sí, las Google Alerts. Bueno, es verdad, claro, es que ese podcast, mi podcast se titulaba Hoy tampoco duermo y era las confesiones de una madre que no dormía y que estaba montando una empresa así de la nada y era como, en fin, bueno, no sé si estará por ahí, espero que no. Pero estaba muy bien. Entonces, claro, ¿cómo termino yo en esto, trabajando esto? La historia sigue. Sí. Entonces, tengo el podcast de series, tengo el podcast de superhéroes, me abro otro podcast con otro colega y llega un momento que yo por la mañana era delineante, por la noche, porque esto era de noche ya, podcaster. Sí. Y claro, pero yo me acababa de casar. ¿Dónde queda la mujer en todo esto? Pues entonces me dijo Noé. Crisis. Claro, me dijo Noé, oye, ¿sabes que no hablamos? Que llegas de trabajar y te metes a grabar podcast y a escribir el blog de series. Y eso todavía sin niños. Y me dice, ¿por qué no hacemos un podcast juntos y así hablamos? Porque estamos hablando de 2012, por ahí, 2000. Sí, eso empecé en 2009. 2009, sí. 2009, sí. Madre mía. Sí. Y entonces ella me dice, ¿por qué no hacemos un podcast juntos y así hablas conmigo? Y yo pensé, ¿y de qué? Era la manera de motivarte, oye, ahí fue muy inteligente. Y entonces, porque hoy día hablas de podcast de maternidad y te parece algo normal, pero entonces no había. O sea, yo no me atrevo a decir que fuimos el primero de España, pero tampoco tengo pruebas de que no hubiese otro antes. Probablemente. Entonces abrimos el de Cuando los niños duermen, que incluso gustó tanto a iTunes que estuvimos 4 años en el banner gigante. Nada más que entraba, siempre estábamos ahí porque les molaba mucho la idea. Y tuvimos un montón de audiencia, como 4.000, 5.000 por episodio, una burrada. En esa época. En aquella época, sí. Y entonces, claro, a partir de estar con ella, primero hablábamos de lo nuestro, de pues, la etapa de cada niño. Que si la teta, que si el biberón, que si no sé qué, que si la enfermedad, no sé qué. O ahí conocimos un montón de gente de maternidad. Sí, todo el mundillo, al final. Invitamos a Miriam Tirado, invitamos a Alberto Soler, a Luciana Pediatra, a todo el mundo, nos conoce todo el mundo. Y entonces llega un día que me empieza a quedar ya sin ideas, porque digo, ya le hemos hablado todo, los niños ya no hacen tantas cosas. Entonces, googleando, empezamos a encontrar como que hay un mundo maternidad en blogging que cuentan cosas. Entonces, el formato era, leemos el blog de alguien, diciendo de quién era, sacando la fuente, y luego opinábamos de lo que había dicho. Y todo esto lo agregaba una comunidad que se llamaba Madresfera. Sí, estaba yo, digo, ¿cómo se llamaba? Yo no me acordaba de Madresfera. Entonces cuando hicimos 10 episodios así, yo escribía Madresfera. Le dije, a ver, te voy a explicar. Yo estoy haciendo un podcast nutriéndome de gente de tu comunidad. ¿Por qué no haces tú el podcast? Sí. Entonces empezó el podcast de Madresfera. Y entonces ella me dijo, vale, te contrato. Me dijo, ¿te puedo contratar? Y yo me acuerdo que pensé, ¿me puede contratar? Si yo soy delineante, ¿cómo me va a contratar? O sea, tú por aquel entonces tampoco te planteabas que pudieras algún día vivir de esto ni nada. Todo ha sido casual. Que es como ocurren las mejores cosas. Sí, y entonces le dije, sí, claro, me puedes contratar. Y pues luego ya estuvimos 5 años con Madresfera. Y a partir de ahí, pues otro día me vino Planeta de Libros también y me dijo, ¿te puedo contratar? Todo fue te puedo contratar. Por suerte, o sea, lo malo es que no sé venderme. Lo bueno es que la gente me quiere contratar. Entonces... Bueno, pues ya somos dos. Ahí, es verdad, ¿eh? Joder, qué fácil es hacer que los demás vendan y qué difícil es venderse uno mismo. O sea, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo cuando he ido a Puerta Fría, te miran como... ¿Y tú quién eres? Aunque ya les enseñé a trabajar con el Terreal, con Planeta, con Vanity Fair, da igual lo que digas, como, vale, pero ¿qué quieres aquí? ¿Qué? Tú buscas dinero, muy claro, busco contratarme. No, y no cuela. Claro, pero no, es complicado. Sí, no, es verdad, pero es verdad que y te lo comentaba yo el otro día, ¿no? Que me preguntabas por mi podcast, digo, yo no es tanto la audiencia, yo es
la gente que he entrevistado en el podcast de forma natural y sin buscar nada y que luego se han convertido en clientes míos y de los mejores clientes, ¿no? Entonces, es cuando no buscas las cosas, cuando haces las cosas porque de verdad te sale, porque quieres de verdad conocer a la otra persona y es como surgen esas cosas. Sí. Que, por cierto, tu libro, el que vas a sacar, ¿se puede decir el título o todavía no es totalmente secreto? Yo creo que sí. Es FAQ, de Frequency Unanswered, FAQ Podcast, y es todo respuestas directas a preguntas comunes que se hace la gente. Porque como sobre el podcasting, o sea, digamos, es un libro enfocado a alguien que quiera crear un podcast. Bueno, y también hay a gente que ya tiene, porque son, claro, ahí está la típica cómo monetizar, pues está ahí. Es que son casi siempre, al final me han salido como 40 preguntas y seguro que... Sí, todas esas preguntas que a ti te han hecho tantas veces, ¿no? Sí. Y que has respondido, no, sí, guay. Sí. Y está ya, tiene que salir en septiembre, está ya en maquetación. O sea, que estás ya ahí, bueno, guay, yo lo leeré, además tengo ganas. Y a ver, tengo aquí un montón de preguntas. Te diría un poco también porque quiero que el podcast también sirva un poco, pues eso, yo me dejo un poco a marcas, ¿no? Y a marcas que quieren mejorar su comunicación. Entonces, tú al final has trabajado con un montón de marcas, has escuchado un montón de voces. ¿Tú qué dirías, en tu experiencia, ¿no? Lo que has visto, ¿qué tienen en común esas marcas que de verdad conectan con la gente? Porque más allá del podcast y con el podcast, tú al final ahí vas viendo un poco qué marcas funcionan, qué no, qué es lo que tú ves a nivel de comunicación que de verdad conecta. Sí, con el podcast, ¿no? Siempre hablando desde el punto de vista... Sí, con el podcast, y sí, al final estamos hablando del podcast, pero bueno, yo creo que va más allá, es el podcast y más allá. Al final estamos hablando, pues no sé, a mí me ocurre esa voz auténtica, ¿no? Bueno, no quiero decir nada, ¿no? Es que, claro, hay mucha gente que busca números. Como cuanto lleguemos a más lejos, peor. Y yo creo que los números, bueno, sí, si quieres ser pesado, vale, todo el mundo se acordará de tu marca, que supongo que es lo que buscan. Pero cuando haces algo muy original, que dejas a la marca un poquito de lado, lo que es comúnmente llamado como branded, pues al final la gente le coge otro cariño. Te pongo varios ejemplos. Estamos con un podcast de un banco que se le dio un punto de vista divertido donde la voz, el host es Miki Núñez, que es un cantante de aquí en Cataluña, que salió en Eurovisión hace una vez, de representante español, y es un tío muy jocoso, muy divertido, y él entrevista, viene gente del mundo del influencer o deportes, gente conocida, famosos, y les intenta preguntar cuánto dinero tienen, dónde invierten, o sea, un poco hablar de economía, pero no de economía para... No desde la parte más técnica, ¿no? Digamos. Exacto, como divertido, como una conversación que podríamos tener tú y yo en un bar, pues, pero con gente así. Y entonces a la gente le está gustando que es divertido. Y no se está hablando de qué es el TAE. O sea, esto no se saca... De inversión, claro, de tal, no se está hablando de eso, sino como muy baja, o tipo, debes bizumar a alguien y cosas así, cosas muy coloquiales. Sí, aterrizándolo a un poco lo que la gente vive en su día a día en cuanto a economía y además a través de gente que puede resultar atractiva y que además es un tema que cuesta mucho hablar. Entonces, si consigues, ¿no?, aterrizarlo, bajarlo ahí, claro, y lo comente gente conocida, ¿no? Claro, y los bancos en general, que eso incluso lo saben ellos, lo saben todos los bancos lo saben, tienen una reputación muy mala, todos. Entonces, lo que quieren hacer sobre todo los bancos es, primero, limpiar su imagen. Bueno, pues esto se está consiguiendo con este podcast, hasta el punto que han subido seguidores en YouTube, han hecho cuentas y les ha salido más barato los impactos del podcast que haber hecho publicidad por normal, como lo hacían normalmente. O sea, al final, aunque se ha invertido en gente y en el podcast tiene también publicidad pagada y tal, pero aún así ha salido muy a cuenta en cuanto a impacto. Pero es mejorar su imagen, impacto positivo su y comentarios positivos les ha funcionado. Luego, otro ejemplo es cuando se hace estos brandeds de historias. Nosotros hicimos uno sobre Bretaña. Nos fuimos allí a Bretaña francesa y hicimos una historia... No diría romántica, porque hablaba mucho del autocuidado. Una chica que, empieza que pierde a su padre y se encuentra en la libreta del padre y claro, al final estos brandes siempre te obligan a hacer un road movie, a viajar por el sitio para que conozcas la zona. Y era como que nosotros siempre, porque la marca quería mucho hablar de sitios, gente, lugares, como una guía de viaje quería, nosotros insistíamos en que eso no podía ser, que tenía que estar en segundo plano. Sí, como una vuelta de tuerca. No, que ya estábamos ahí en Bretaña y eso ya estaba y lo que la gente queríamos que sintiese es que si vas a Bretaña vas a disfrutar, vas a descansar y vas a ver paisajes bonitos. Y entonces intentamos hacer ese equilibrio. También hubo ahí un rifirrafe con este tema porque unos querían como muy quiero esto y quiero números y nosotros como esto es más reposado. Porque incluso querían que escuchen el podcast y vayan corriendo de vacaciones a Bretaña. Digo, a ver...
va a ser un poco difícil. Pero sí que es verdad que los comentarios luego a lo largo del tiempo van diciendo o yo conocí a Bretaña y me gusta mucho este podcast o qué bonito, algún día iré a Bretaña. Entonces, esa sensación sí que se fue consiguiendo. Que no es tan viral como hacer ¿no? Contratar a un TikToker y decir, vente a Bretaña, chiquichín, chiquichún, te pega un baile. Bueno, es que es otro medio, es otro canal, es otra manera de... Pero... Entonces, las marcas tendrían que apostar más. O sea, en el fondo es una pequeña queja a tu pregunta, ¿no? De si apostasen más por este tipo de cosas, forzando más el sentimiento de la historia, luego la gente se acordará de la historia. Incluso hay otras por ahí. Lo que pasa es que yo creo, y totalmente de acuerdo contigo, pero que yo creo que cada uno tiene que encontrar su medio. Yo, por ejemplo, no consigo ser constante en redes sociales porque es que no me gusta, es que me siento incómoda, es que un día publico algo y es que el día siguiente me he hartado. En cambio del podcast no me harto, aunque no lo escuchen, porque yo creo, no, quizá porque a mí me gusta, porque es algo en lo que incluso aunque no tenga mucha audiencia, me sigue llenando, me sigue aportando a mí. Quizá hay otro que los vídeos de TikTok, pues eso, que le encantan, ¿no? Y entonces, pero sí, por un lado es, joder, pues pruébalo, porque como te pasó a ti, como me pasó a mí, no estábamos en otro mundo, probamos el podcast y dijimos, joder, qué medio más bueno, porque además hay como que la gente no lo acaba de ver, pero es que es verdad, hay una conexión. Cuando tú escuchas un podcast y cuando yo escucho podcast que incluso a mí no me gusta nada el fútbol, hay un podcast en concreto, el de Hotel Jorge Juan, que Javier Encinas es del Madrid. Y hay veces que se pasa 2 horas hablando de fútbol. Da igual, me lo escucho, porque me he acostumbrado a él, me encanta, ya como que es una conexión que tengo con él, ¿no? Y eso yo creo que solo ocurre con el podcast. Yo creo que tiene que ver más con la vericidad, ¿no? Porque en un podcast es muy difícil falsear, aunque haya guiones, claro, en un vídeo... Ya, que es lo que te decía yo, tenía aquí una pregunta de, ¿se puede fingir autenticidad en un podcast? ¿Se nota cuando hay postureo? Claro que se nota. Yo creo que es que se nota, claro, es que es muy complicado, ¿no? Podrás fingirlo un episodio, 2, pero a la que te sueltes, o que haya muchísima edición y que no se note. Claro. Que todos hemos pasado por eso, yo por lo menos, de tirarme un día entero editando un episodio a según sale del tirón. Bueno, la verdad es que desde casi el principio según sale del tirón y no editas. Y lo que salga, sale. Y yo creo que es, yo me acuerdo que tú, de hecho, al principio, cuando yo empecé, yo utilizaba guión y tal, no sé qué, y me dijiste, deja el guión. Y yo me acuerdo, es que además, hasta el episodio 40 no dejé el guión, y es verdad que luego cuando las cosas fluyen, y sí, tienes que tener una escaleta, tienes que tener un tal, pero esa naturalidad es muy importante, ¿no? Y luego la voz de las marcas, aunque sí que es verdad que he dicho que el de Imagine han contratado a alguien, yo creo que lo ideal es que sea alguien de dentro. Alguien que viva la marca, claro. Con su voz, un trabajador, alguien que hable bien, claro, que tenga un mínimo de dotes, pero va a ser mucho mejor siempre porque va a defenderla adentro, fuera, se va a notar. Hay algo que se va a notar. Sí, no, totalmente, que esto conecta un poco al final con el copywriting y con la comunicación en general. Yo cuando trabajo con una marca, lo primero que haces es como meterte en tu piel, ¿no? Sentirla, ver sus valores, tal, y a partir de ahí, una vez que ya tienes eso es cuando puedes comunicar, ¿no? Pero es lo que dices tú, es vivir la marca y a partir de ahí, ¿no? Ir y ver cuál es ese universo de marca, ¿no? No es ponerte a hablar de faldas, de pantalones o de... No, es ese universo que es el que conecta con la gente y que es del que tienes que hablar y que es el que va a traer luego gente a tu podcast. Incluso aunque no quedes como una persona, ¿no? Como endiosada, al revés. No sé, tienes una tienda de pantalones muy conocida, pero que se note cierta vulnerabilidad, que evoluciones tú como persona. O sea, al final lo que tienes... Que no sea perfecto, que no sea perfecto. Lo que tienes que transmitir es que te gusta el producto que estás haciendo, pero todo lo demás... Tú de repente puedes hablar, no sé, de maternidad y decir, pues como he dicho antes de que grabas, ¿no? Que estoy enfadado por no pasar esto, pues aunque sea un podcast que no tenga que ver con eso, seguro que eso conecta. Sí, porque es que yo creo que estamos, y cada vez más, yo creo que estamos más hartos de todo lo perfecto. Necesitamos como esa parte humana. Ahora ya, incluso ahora con la IA, ¿no? Todo es, no, o sea, quiero alguien que se confunda, que no sé qué, que cometa errores, que yo creo que sí. Yo creo que es necesario y también en las marcas, porque tú, ¿qué ves? ¿Cuál es el error que cometen muchas marcas cuando lanzan un podcast? ¿Hay un error así que tú veas en común cuando tú te contratan, todas quieren empezar por ahí y tú digas, que esto no va por aquí, va por allí? Bueno, primero las prisas, eso siempre. Las prisas. Segundo, que todo el mundo quiere un podcast de entrevistas que parezca un Reels largo.
Una copia de Tengo un plan. Vale, Todo el mundo quiere copiar a Tengo un plan. Y luego hacer 2000 que reels. hay infinitos. Claro, y entonces, claro, todo eso, esa forma de hacer, primero ya no puedes invitar a cualquiera, aunque sea un experto en, no lo sé, en el cáncer de mama, si no tienes redes, ya no te sirve. Aunque cuente algo súper interesante, esa persona que no tiene redes ya no te funciona en un Reels. Entonces ya el formato todo cambia, todo tiene otro presupuesto, tiene otras formas. O sea que todo el mundo al final quiere empezar un podcast y de la primera entrevista entrevistar a no sé cuántos que tiene 2 millones de seguidores ¿no? Sí, y usar mucho los invitados para que... vamos a desmigar mejor la respuesta. La gente quiere crecer muy rápido a través de los invitados y eso es un error. Hay que crecer lento siendo uno mismo, volvemos a lo de antes. Tiene que ser lo suficiente potente el podcast como para que un día no haya invitado y la gente le siga gustando. Y te siga escuchando. Y que cada vez que haya un invitado lo agradezcan. Como, por ejemplo, este episodio que están escuchando hoy. Que seguro que van a agradecer muchísimo después de estar hasta aquí de escucharme a mí. No, la has cogido al revés. Me refiero que aquí están siempre por ti. Y hoy, pues es una sorpresa que hay un invitado. Pero también te digo, no cometas el error de convertirlo todo en entrevistas, porque entonces no nos gustará. Sí, es un poco el bloqueo que tengo, porque a mí, por un lado, a mí personalmente me encantan, porque al final es hablar con alguien que me apetece hablar, no deja de ser eso. Pero por otro lado tengo el bloqueo que te comentaba, que es, escucho, además a mí me encantan los podcasts de entrevistas y me encanta escuchar entrevistas de todo tipo, pero mi bloqueo es cómo hacer algo que aporte y que no sea lo que esté haciendo todo el mundo. Entonces ahí entro en parada y al final no avanzo. Bueno, y no sé, me planteo incluso a entrevistar gente que no tenga de la calle. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. La persona será lo de menos. Mientras tú hagas tus preocupaciones dedicadas al formato que tienes, ¿no? Que es un poco storytelling y tal, que cada uno te cuente sus cosillas, ya lo tienes. No hace falta fijarse en quién viene, sino en qué me puede decir. En qué aporta, al final que puede aportar. Claro, porque a lo mejor que yo esté aquí no te ha dado ni un oyente más. Pero a los que están... Sí, a ver, yo no lo hago. Claro. Yo no lo hago por tener más oyentes. Sí, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es por esa oportunidad también un poco de hablar con alguien que es un poco, yo creo que, iba a decir de las pocas, bueno, hay muchas ventajas de todo este mundo digital, pero una de ellas es poder hablar contigo, que estás por ahí en Cataluña, que no nos vemos nunca, pero que nos conocemos desde hace 10 años y, oye, pues podemos charlar y compartir esto, ¿no? Lo bueno de hacer entrevistas, claro, esto es como... Vamos a darle un poco la vuelta a lo que estás diciendo. Mucha gente que pregunta, ¿qué tiene de bueno hacer entrevistas? La gente piensa que lo bueno que tiene es que te trae audiencia. Eso no tiene por qué ser. Yo he entrevistado a todo tipo de famosos, incluso gente muy influencer que en sus redes sociales ha dicho que estaba en mi podcast. Esto no me ha dado casi audiencia. Como a lo mejor tenía 2 millones de seguidores y han venido 10 más a escucharme. O sea, a la gente le cuesta seguir a una persona más allá de su formato habitual en su aplicación de siempre, en Instagram, por ejemplo. Sí. Pero sí que te puede funcionar para aumentar contactos. Antes has dicho que muchos trabajos te han salido porque han hablado contigo. Pues es así. Totalmente. Tú te interesa a una persona genuinamente, la traes al podcast y nunca sabes si esa persona o un seguidor de esa persona le gustas. Sí, no, completamente. Que al final es lo de toda la vida. Si estás esperando en tu casa que llamen a tu puerta, no va a llamar nadie. Pero al final, si tú intentas abrir y este puede ser un canal, mira que yo odio el networking, pero y aparte de eso, de forma la palabra genuina. Que es que a mí me ha pasado alguna entrevista, pocas que he hecho con intención de tal, y esas no salen. Ya, claro. Las que salen son las que no vas con ninguna intención, ¿no? Las que vas ya está, mira, por esa curiosidad. Yo una vez escuchaba el podcast que tenían antes El Terrat tenía uno que hacía un mix de todos sus contenidos, lo picoteaba y lo hacía en modo podcast, ¿no? Como esta semana en el Terrat y te ponía un poquito de resistencia, un poquito no sé qué, y en audio. Que hablamos del Terrat es el de Andreu Buenafuente, ¿no? Sí, de la empresa de... No, es la productora, ¿no? Sí. Y entonces yo sé que lo llevaba Mia Font, que es el que dicen que es el presidente de Nadie Sabe Nada. Sí. Aunque no ponía en la voz, ponía otra persona, yo pensaba que sí. No, al revés, sí ponía la foto no era de él, pero la voz sí, eso. Y entonces me gustaba mucho ese podcast porque, claro, en un episodio me enteraba de todo lo que había hecho el Terrate en una semana, que es una buena recomendación para alguien que tenga muchos contenidos por todos lados, hacerte un zapping propio tuyo. Sí, pues sí. Y entonces mi podcast le dije, quiero entrevistarte.
me invitó allí, a la calle Caspe, Barcelona, y yo fui con una grabadora, con una libreta llena de apuntes, planté los 2 micros, al chico le hizo mucha gracia que fuese todo tan casero, conforme me iba hablando iba tachando la libreta, iba subrayándome. Bueno, pues a lo largo del tiempo, Mia Font no solo ha salido en mi podcast habitualmente como colaborador para hablar de podcasting, porque le gusta mucho, sino que me ha acabado contratando. O sea, yo trabajo ya en 3 proyectos distintos con el Terrat, porque Mia Font se acuerda siempre de mí. Entonces, y fue porque fui allí sin ningún tipo de intención, incluso torpemente, que no me va la grabadora, espera las pilas, no sé qué. Y le pareció guay que tuviera esos recursos tan minimalistas y fuese allí y me desplazase. Y saliera y tal. Sí. No, que es que las cosas salen así. Si es que es verdad, yo es lo que he comprobado desde que empecé toda esta locura, es lo que he comprobado. Y tú cuando empiezas a trabajar con una marca cualquiera, ya sea pues eso, del mundo de la moda, del mundo... Porque además tú has trabajado todos los sectores, o incluso los más... Ya estábamos hablando de un banco... Todos conocemos luego el podcast, joder, es que es verdad, lo de los bancos ahora se han subido al barco, al final tenemos el de BBVA, que es un poco yo creo que el que más se conoce así desde fuera. Y tú has trabajado de todos los sectores, pero cuando llega alguien a ti, una marca, ¿cuál es el proceso un poco si una marca quiere el tema o añadir o... El tema de conocimiento es como lo de Matrix, ¿no? De que se enchufa y dice, ya sé Kung Fu. Pues esto me pasa con los podcasts. O sea, tengo un máster hasta de la regla femenina, porque ya he estado en varios podcasts. O sea... Hay una cosa que no sé si se puede contar aquí, si no la editamos. Que no sé si te acuerdas tú de una vez que a mí me encargaron una clínica hablar sobre un problema de... No, tenía que hacer un guión para un producto que tienen ellos de la erección femenina. Y yo necesitaba contar, o sea, yo necesitaba saber algo, una opinión de un hombre. Y yo dije, yo creo que Sune puede tener la confianza pero para hablarme de erección este tema. Masculina. Sí, claro. Masculina, es que has dicho femenina, digo... Problemas de erección, no, vale. erección masculina. Y yo me acuerdo que te pregunté a ti, y fuiste el único que me respondió abiertamente. No me acuerdo qué te diría. ¿No te acuerdas de eso? No, yo no me acuerdo qué me dijiste, pero me contestaste. Sí, o sea que me creo que has hecho un máster de todos a veces los sectores. Me pasa esto de, ¿cómo se llama? El mansplaining, ¿no? Que es que están hablando chicas, amigas, y yo conozco respuestas, pero digo, me tengo que callar porque digo, claro, no puedo ya aquí hacer ver que sé más que ella siendo un hombre. Siempre te vas a quedar muy mal. Claro, entonces yo ahí callado mis 2 años editando podcast sobre 2 chicas hablando de la regla, digo yo me callo, si me preguntan. Claro, es que tú, cuando editas, joder, te escuchas ahí claro, de todo. Claro, me he escuchado de todo. Entonces, lo que decías, siempre cuesta. A ver, yo el tema estrategia intento no meterme demasiado porque tampoco hacen mucho caso. Ellos ya vienen con todo. Ya tienen su idea, en general ya vienen con su idea. Menos el de Imagine, que es la primera vez que me han dicho, confiamos en ti, ¿qué hacemos? Y me han hecho caso al 90%. Eso es muy guay. Muy guay. Uh-huh. Otros es como, no, esto es así y tal. Y aunque les digas, bueno, a veces cuela algún cambio, pero vienen ya como... Es que vienen... Queremos una copia de este. Es que vienen así. Ya. Entonces, esto es lo y tú no lees, bueno, a ver, claro, si es una copia, vale, yo sé que esto funciona, quiero hacer esto. Ya, bueno. Y por mucho que digas, pero al final le acaban dando, pero le pondremos reels, no sé qué, al final... Sí que ellos son los que tienen que darse cuenta si es que es un error, ¿no? Cuando empiecen con ello y... Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el proceso un poco? ¿Ellos vienen ya con su idea? No, yo les pregunto, ¿pero qué quieres de mi edición, de consultoría? ¿Qué vas a hacer? Sí, porque tú al final tienes, claro, puedes implicarte a tope o una parte. Si es consultoría, pues les pego todo el repaso, ¿no? De, primero, hágame un objetivo real. ¿Cuál va a ser la CTA? El formato, cuánto tiempo vais a salir, un poco estructurar todo y dentro de todos esos límites que les pongo que decidan cómo van a comunicarlo. Pero esto sí me contratan la asesoría. Si no, directamente es como, ¿que me queréis para editar? Pues vale esto. Ya está, no me meto más. Haced lo que queráis. Un servicio más mecánico, digamos, y ya está. Pero mucha gente viene ya por eso, viene con ideas que suelen ser todas muy parecidas. A mí me gustaría que a todas las marcas hablarle de las ficciones sonoras, los narrativos, los branded, pero cuesta tanto que... Porque al final pero yo creo que esas ideas son necesarias. Yo quiero escucharlas. Sí, de hecho, cuando vinieron los de Bretaña vinieron también buscándome ellos, por suerte. Bueno, buscaban a Nuria Pérez y luego ya se quedaron conmigo. Y claro, y me decían, ¿y un podcast narrativo qué audiencia va a tener? Claro, yo pensé, poquísima. Claro, solo puramente narrativo. Narrativo de una zona, y aún así le dije una cifra y tenemos muchas más de las que dije, por suerte. O sea, encima, porque no quise yo tirarme aquí el pisto y luego no llegar.
Y al final... Claro, es que ahí tienes que bajar también, imagino, mucha gente bajar las Claro, entonces hay que decirles, ¿no? que es algo más de que, ¿no? Que confíen en la marca, es recurrente, vas a estar durante, porque serán 7 episodios a uno por semana, 7 semanas haciendo promoción de lo mismo, la gente se va a enganchar, va a estar hablando de Bretaño durante 7 semanas, hay que envolverle un poco más la cosa, pero aún así luego los resultados fueron mucho mejores, por suerte. Pero siempre dará más resultados, esto es verdad también, no voy a mentir. Un video podcast copiando a Tengo un Plan da mucho más números que una ficción sonora. Pero claro, una entrevista tipo Tengo un Plan, la escuchas y te olvidas. O sea, la otra puedes rebotarla. Ya, eso sí, pero yo creo que tampoco hace falta irse a ser súper original y hacer algo que nadie nunca haya hecho, sino que simplemente es aportar tu voz diferente, ¿no? Yo creo que eso puede bastar. O sea, porque yo escucho muchos podcasts diferentes de entrevistas, hay algunos que me enganchan y otros que no, y yo creo que es por esa voz personal que aportan unos y otros no. Pues ¿no? Se le puede dar mucha vuelta. Hay un podcast que se llama Dentrísimo, que era de Podium Podcast, era de entrevistas, pero tenía tantos elementos externos en edición que no te dabas cuenta que era una entrevista. Entonces, lo que hacía era coger a cualquier persona más o menos conocida, por ejemplo, pero para hablar de algo que le gusta mucho, pero que no tiene que ver con su tema. O sí, depende de quién. Hay gente, por ejemplo, Quique del Mundo Otro Día habló de sartenes, porque le gustan mucho. Leticia Dolera habló, no me acuerdo si del estucado, no sé, algo de aspiradoras, pues como algo súper que no tiene nada que ver. Cristina Mitra habló de maquillaje porque le encanta el maquillaje y era así. Entonces, primero, por un lado, graban la entrevista, pero luego habían un montón de interrupciones. De repente te salía un especialista. Si estaban hablando de la maquillaje, pues te salía un dermatólogo y durante 2 minutos hablaba de por qué hay que cuidarse la piel. Luego, de repente, pues yo qué sé, hacían una entrevista por la calle y te la colaba. Entonces, en una entrevista de media hora, al final la recortaban muchísimo. O sea, también clave que dure poco, porque a veces queremos aprovechar toda la entrevista y metemos la hora entera y eso ya cansa a la gente. La convertían en media hora y en esa media hora tenías curiosidades sobre sartenes. Sí, como algo muy... especialistas sobre sartenes. Otras personas que también eran fan, o en películas que habían salido sartenes. Todo esto estaba interrumpido en el momento clave y claro, tú cada 5 o 10 minutos te cambiaban el chip, te aparecía otra voz con otro tema y volvían a la entrevista. Entonces, siendo un podcast de entrevistas, tú lo disfrutabas. Era muy diferente. Claro, lo disfrutabas como un storytelling, porque habías aprendido de repente sobre sartenes sin darte cuenta. Sí. Y además de una persona que en principio, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver. No. Pues es una idea muy original. Claro. A ver, yo te advierto en cuanto a tiempos, que esto ya también sería un mundo. Yo me he tragado entrevistas de 4 horas. Sí. Vale, no del tirón, y no tengo ningún problema. Quizás soy yo que soy rara. O sea, lo de tiene que durar 20 minutos y no tal, bueno, también es muy relativo, ¿no? A ver, claro que funcionan, pero ya hay muchas, ¿no? O sea, Fidalgo hace 4 horas, el otro hace 4 horas, el otro... Entonces, si nos queremos diferenciar siendo gente desconocida que empieza de nuevo y te metes 4 horas, la retención que vas a tener va a ser de 20 minutos y los algoritmos te van a castigar por todos lados. Entonces, sí, que cuando ya eres alguien conocido es lo que te dé la gana, pero al principio intenta enganchar de entonces otra sí manera. Que es verdad que es mejor. Yo digo siempre lo de la tortilla de patata, ¿no? Si yo te planto aquí una tortilla de patata, aunque te encante, a los 10 minutos estamos los dos hartos pidiendo digestivo. Pero si te lo parto a taquitos, termina el podcast y no lo hemos comido. Sí, seguramente. Entonces, ¿qué dirías que has aprendido tú después de tantas historias que has escuchado, tantas voces, de tantas marcas? ¿Qué dirías que has aprendido? Yo diría, pero de las personas y de la comunicación. ¿Dirías que podrías quedarte con algo? Pues que una de las cosas más importantes es que apeles a tu audiencia. E incluso en la forma que puedas lograrlo, que participen. Que no sea un podcast como o sea, en la tele es un programa unidireccional. Sí. Yo hablo y los demás luego me dan el share de la audiencia. Sino que si tú tienes en cuenta a la gente, la propia gente abandera ese podcast y lo defiende porque te ha dado espacio, has participado, te ha escuchado, aunque sea una pregunta en Instagram que han leído con tu nombre. Sí, pero eso te iba a decir, ¿cómo haces a que una persona interactúe? Pues diciéndole, oye, déjame un comentario o dejas una pregunta al aire y que te respondan o algo así, o...
Yo, para podcasts independientes, yo recomiendo mucho canales tipo Telegram. Que entonces se mete la gente y ahí puedes enviar audios y ahí puedes recoger los audios y lanzas tú la pregunta, te envían el audio y dices, esto puede entrar en el podcast, o lo escribes por privado, sino pues por email que te envíen un audio, o la gente usa mucho déjamelo por Instagram. Y luego para marcas grandes, claro, ahí ya se complica porque es un poco show encontrar que la gente responda, pero me imagino que la gente pone ese cajetín en stories y de ahí sacas las respuestas. Sí, no, pues es cierto. Al final lo que queremos es que nos hagan partícipes, que es un poco la clave de cualquier comunicación. De hecho, yo en copywriting o tal, cuando es como ese lenguaje conversacional, ese lenguaje que suena a conversación, que parece que hay un silencio porque en una conversación lo hay, una pregunta porque quieres. Al final es eso. Y así, para ir terminando, que yo no soy famosa y si no la gente ya no nos va a escuchar tanto tiempo. ¿Qué harías? O sea, ¿qué cambiarías del mundo del podcasting si pudieras? ¿Y qué cosa... todo lo contrario, nunca cambiarías o pedirías que nunca faltase o que no se pierda, digamos? Joder, para no haberme enviado las preguntas antes, madre mía, qué chungo esto, ¿eh? ¡Hala! Perdón, yo es que nunca las... Si me lo hubieras dicho... Es que era difícil, esta pregunta es difícil. Pero bueno, lo que me ha venido así a sopetón es... Pues eso que a lo mejor con una cosa ya respondo las dos, es que la gente se está dejando llevar mucho por hay que hacer caso al algoritmo, hay que hacer caso a Spotify, y eso incluye... hay que hacer vídeo, hay que hacer reels, no sé, y estamos perdiendo cada vez más originalidad y ser cercanos. Entonces, ¿qué eliminaría? Pues las reglas que nos están imponiendo las plataformas y que no eliminaría la naturalidad. Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo entiendo que, y yo lo noto, joder, antes cuando grababas el primer podcast hace 10 años... pues es que la gente lo escuchaba y ahora hay un océano tan inmenso de podcast que también es un problema porque hay, claro, como en todo, hay mucha mierda, hay cosas buenas, pero ¿cómo encontrar las buenas entre un océano tan brutal? Entonces yo entiendo, claro, que eso cuesta. Claro. Y la gente pues entra, ¿no? en ese bucle de... La parte buena y mala a la vez es que en el podcasting no hay algoritmos. Porque si hubiesen algoritmos, la gente que sabe usarlos estaría arriba, aunque tuviese peor programa. Como ha pasado 1000 veces en la búsqueda de Google, que siempre he pensado, este es el que mejor sabe hacer SEO, pero no el que tiene la mejor respuesta. Sí, no, completamente. Sí, al final lo que cuentan son las escuchas y las recomendaciones y el boca a boca de toda la vida, ¿no? Que es lo de siempre. Claro, para eso, por un lado, es verdad que es como, digo, no hagáis caso a los algoritmos, pero sí que es verdad que hay que hacer cierto caso para no quedarte hundido al fondo a la derecha, ¿no? Como una portada llamativa, un nombre. Hay cosas que claro, hay reglas que tienes que pasar, ¿no? Ciertos filtros que a una persona primero le entres visualmente, luego que el nombre le guste, que le llame la atención tus títulos, tus descripciones, como hay cosas que sí o sí hay que hacer. Y unos básicos y a partir de ahí, vale, ¿no? Y luego que el sonido sea decente, claro, que el sonido sea bueno, sí. Y luego que tenga ritmo, que es verdad que tampoco es el salvaje oeste de haz lo que te dé la gana, porque entonces te conviertes en Miguel Noguera, que no sé si has escuchado un episodio, pero como ejercicio te va a flipar. Sí, Miguel Noguera es un cómico artista aquí de Barcelona, de lo más underground que he visto en la vida. O sea, este tío se la sopla a todo. Y esa es la gracia. O sea, este va por libre. Y entonces tiene un podcast, bueno, tiene una obra de teatro que se llama Infrashow y el podcast Intrashow, algo así. Se parecen mucho los nombres. Entonces, en el podcast, él empieza ya cabreado, él se va sulfurando y cabreando conforme, su único objetivo es grabar 1 hora. Y ya está. Y entonces él empieza diciendo, ¡buah! Me queda 1 hora por delante. Y habla de nada, se cabrea consigo mismo, vuelve y cada 2 por 3 te dice, solo llevo 5 minutos, ¡buah! Esto se va a hacer eterno, yo no sé qué hacer escuchando esto. Así 1 hora, todo el rato, quejándose del reloj, quejándose de sí mismo, quejándose qué calor estoy pasando. No dice absolutamente nada, tú puedes parar el podcast en cualquier momento, no te pierdes nada, pero a la vez es fascinante ver cómo llega a la hora, que luego él lo ha dicho en entrevistas, acaba sudando. Pues nadie hace ese tipo de podcast. Eso sí que es el salvaje oeste más oeste de... Es como contenido sin contenido y encima consigue enganchar a la gente, ¿no? O sea, al final. Y la gracia es ver cómo... Porque se va a enfadar. No sé si es que lo hace muy bien o no, pero... Porque yo lo tenía en un evento y se enfadó. Pero es que creo que es un especialista enfadón. Porque yo luego le escribí un privado y le dije, oye, ¿te has enfadado? Y me dijo, estoy en comisaría, tendrás noticias mías. O sea, seguía... seguía con la coña. Y yo ahí como... vale. O sea, que era su personaje, absolutamente. Sí, su personaje. Y yo estaba como...
es verdad, no es verdad. O sea, no tiene límite este señor, no tiene límite. Y en las obras lo hace también. Entonces, esa es la gracia a la vez, el dejarse llevar y a ver hasta dónde llega. Y qué bueno, porque es una de las cosas que también quería preguntarte y que a mí me pasa con las marcas, la cantidad de marcas, bueno, la gente nos pasa a todos, ¿no? El no atreverte a decir cosas, ¿no? Por miedo a ver si le voy a dejar de gustar a tal o cual persona. No, que una marca tiene que, no, a todos los niveles. Y a mí me da muchísima rabia porque creo que eso frena a muchas marcas. Joder, porque yo creo que hay muchas cosas que necesitamos oír y que todos, además, no esos insights que todos necesitamos escuchar, pero que crees que no le pasa a nadie más que a ti, porque no es. Y entonces yo es como, ¿qué crees que tú has visto mucho? Imagino que habrás visto mucho de esto, ¿no? ¿Qué crees que no se atreve a decir una marca? Y que debería decir en alto y que además creo que le haría, crecer y llegar a esa gente que de verdad le va a enganchar. Es que esto, cuanto más grande es la marca, peor. Porque claro. No, me ha pasado a mí con marcas, esto totalmente. Lo he descubierto hace poco, ¿cómo se llama? El índice reputacional. Esto está pasando mucho en el podcast de Imagine. Que está todo ya hecho y de repente hay un abogado que dice... Esto puede a la larga traernos, ¿no? Haber mencionado a esta persona, que a lo mejor lo ha hecho el invitado. Pues quita este trozo porque el índice reputacional puede afectar y al final, cuanto más grande, es peor. Entonces, es tan difícil. Pero al final se convierte en algo muy plano. Sí, porque Y eso me ha pasado también con marcas muy grandes y lo mismo. Es como, y no avanzar y no conseguir llegar a ninguna parte. Cuanto más porque además gente... tiene que pasar por tanta gente que nunca vuelve. Cuanto más gente hay, es peor. Yo cuando he hecho eventos, incluso podcasts con el Tarrat, había tantos tramos, tanta gente, también, tantos permisos que no repetí. O sea, podcasts empezó a unirse al Tarrat y a la segunda dije, prefiero hacerlo solo. Pena. Sí, no, que a veces prefieres eso, trabajar. Entonces quiero publicar una cosa y lo publico y ya está. Y no tengo yo que ver hasta qué punto puede esto afectar a alguien. Pero eso por un lado, pero luego yo cada vez más creo que y se está viendo con marcas de gigantes como Nike y tal, que tienen que mojarse y que hay determinados en que o se mojan. Pero es un mojado controlado, ¿no? O también, ya no, obviamente. Claro, por eso digo que... Hipercontroladamente. Claro. Pero no sé, sí, bueno. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá hicieran eso y seguro que la gente que ha arriesgado nos acordamos, pero a veces no sé si la gente que ha arriesgado era porque alguien de repente... No, claro, puede salir bien o puede salir mal también. O a lo mejor cosas que hemos visto es porque alguien ha dicho tiro para adelante y peti y ha funcionado. También. Recuerdo una vez... Ostras, esto me lo explicó un amigo. Hubo una vez que un pizzero hizo una foto en Instagram y hablaba de Messi o algo así y se lió muy parda. No sé si la Telepizza, Pizzabola, algo así. Se ve que esto lo decidió él a su bola. Ahora no me acuerdo bien, ya investigaremos. Total, que luego en redes se dijo que a este chaval lo habían despedido porque lo había tomado él la decisión. Pero no es verdad, no lo despidieron porque funcionó muy bien. O sea, pero todo era una estrategia. No, él de repente creo que un trabajador subió una foto como... No me acuerdo si era... que no pidió permiso. Sí, como la pizza que toma Messi o algo así, que no pidió permiso, se lió parda. Claro, la gente de Messi denunció tal, luego se medio arregló y se dijo, a este lo hemos echado. Pero funcionó tan bien que se ve que no lo echaron. Sí, claro, vieron que al final eso sí es que, pero por lo que decíamos todo el rato, lo que llevamos diciendo, que al final lo que sale de forma natural, de forma espontánea, que te sale un poco de dentro tal, muchas veces es lo que mejor funciona, o sea, que es así, tal cual. Bueno, ¿y qué te depara el futuro? ¿Cuál sería tu futuro ideal en el podcasting? No, mi futuro ideal sería la estabilidad, porque al final... Bueno, eres autónomo, olvídate. Claro, al final noto que... Pero es la salsa de la vida. Aunque trabaje con muchas marcas, llega el verano y cerramos proyectos, ya volveremos, ya no sé qué, y entonces estoy muy estresado con este tema. Yo solo quiero grabar y editar y crear, no quiero vender y hacer facturas y rendir cuentas a Hacienda. No quieres tener que venderte. Yo lo he pensado muchas veces en contratar a un manager, como si yo fuera una artista del rock y que se encargue de esas cosas. Yeah. Y yo solo me encargo de estar aquí creando contenido, escribiendo. Me encantaría a la larga editar menos y hablar más con las... Claro, eso te iba a decir, ¿no? Hablar con las marcas para que apoyasen a los podcasts. Convencer a marcas... Y esa parte más de estrategia, ¿no? Imagino. Convencer, que no con mis propios podcasts, pero sí como hacer como de representante, ¿no? Porque al final
Y hay gente ya que está ahora mismo haciendo esto, haciendo bueno, y las charlas, ¿no? Difundiendo, ¿no? Sí, eso ya lo haces, ya lo ¿no? hago, sí. Hacer charlas y talleres, eso está muy guay, eso, muy divertido. Y se gana a veces incluso más. Sí, ¿no? Y es un poco difundir, pues eso que además cuando alguien habla de algo que le apasiona, es que contagia. Y entonces ahí tienes, yo creo que mucho camino. Bueno, y el libro que lo tienes ahí, que seguro que te abre un montón de puertas. No lo sé, al menos me he divertido haciéndolo. Sí, dinero no te va a dar tampoco. No, por eso quiero hacerme rico. Pero puertas yo creo que sí. Sí, mira, yo creo que va a estar. Es un libro que a mí me hubiese gustado leer porque es muy directo. No hace falta que te lo leas en orden, es como busca tu duda, la buscas y respuesta. Sí, y tienes ahí, ¿no? Como un libro de consulta, ¿no? Que puedes incluso tener ahí. Bueno, a mí me dio mucha alegría porque yo te iba siguiendo un poco la pista, pero ya un día en Jefa de tu Vida, que Charo dijo, Sune, no sé qué, dije yo, Sune, está ahí. Y así me ha pasado con un montón de podcasts y he dicho yo, joder. Es fuerte, yo se lo he dicho a Charo muchas veces. Cuando ella sacó el episodio 1, yo hablé mal de ella. Yo dije, este podcast suena horrible. Pero yo... Bueno, claro, todos lo criticamos. Ella misma, porque era el sonido más... Claro, siempre que aparece alguien nuevo, con una comunidad que puede hacer mucha repercusión y abre un podcast, a mí me hace mucha ilusión. Mitre también, pero Mitre lo hizo súper bien. Era como, jolín, ahora una persona nueva abre a un público femenino súper gigante el podcasting y Mitre, yo digo que abrió las puertas como en Los Señor de los Anillos cuando abre el castillo y entró mucho público femenino por Mitre y todo lo que la repercusión. Y entonces yo fui todo ilusionado a escuchar a Charuca y dije que se ve que usaba un móvil dentro de un vaso. Era como... Sí, no. O sea... Pero claro, tampoco me atrevía a decir, suenas mal. Pero luego, 7 años después, vino ella. ¿Y cómo fue aquello? ¿Fue ella la que fue a ti o fuiste tú la que le dijiste, ya vale de este sonido, por favor? No, esto es muy gracioso porque ella me lo explicó y creo que hay que explotar más esto. Vino por envidia. Yo le editaba a una amiga suya, a Mónica Galán Bravo, y ella me reconoce. Sí, también lo he oído. Ella me dijo, yo tenía envidia del sonido y he venido por envidia. Entonces ella dice que Bueno, ella siempre lo dice, que para ella la envidia es su motor. Que la envidia le mueve y pienso que que tiene mucha razón, ¿no? Si yo, qué envidia cómo escribe Chloe, vale, ¿y cómo puedo yo escribir igual? Pues ahí es claro. Que sí. Claro, no es la envidia de ojalá le vaya mal a ella, sino yo quiero eso. Y de alguna manera... Claro, no, si es que todas las emociones tienen su función y la función de esa, bien utilizada, es que te sirva de impulsor para hacer lo que quieres. Bueno, pues guay, bueno, que sepas que yo quiero algún día, si consigo, yo le he escrito muchas veces a Charo para entrevistarla, pero es muy complicado, algún día lo conseguiré, porque además es una mujer, mira, yo con Charuca es un amor-odio, porque yo creo que también es un poco envidia, un poco tal, pero es un poco referente, al final es una tía que... Es un alma libre, es otro rollo. Sí, es un alma libre. El último episodio lo ha grabado con un móvil en un vaso, es decirte que lo sepas. Sí. Y ya me ha pedido perdón, es como, es lo que tengo. Yo voy así, estoy de vacaciones y yo, venga. O sea, al final, la cabra tira al monte. Te lo he enviado para que lo... La cabra tira al monte. A ti te pitan los oídos, pero bueno, da igual. Bueno, pues ha sido un placer, que además tenía un montón de ganas de hablar contigo y si no es en un podcast, no te consigo, yo estoy haciendo la estrategia de tu mujer, claro. Es como sé que si no va a haber manera, pues venga, vente para acá. Sí, esto le pasa mucho a Carlo Padial, que él es cineasta, escribe libros y tal, y dice que su única momento social es su podcast. Es cuando puede... Es un poco triste llegar a eso. Ya, pero a ver, pero si te lo pones a pensar... ¿Con cuánta gente, con cuántos amigos has quedado últimamente a tomar la cerveza? Yo porque hace poco han sido unas fiestas, pero tendría... Yo sí, yo hace tiempo eso, dejé de trabajar 24 horas al día y yo ya salgo a la calle. Claro, sí, yo salgo, pero para llevar niños a extraescolares. Fatal. que son muchas horas ahí esperando. Bueno, pues nada, entonces ya saben ustedes, si quieren hablar con Sunes lo tienen que invitarles. Claro, estoy abierto a todo tipo de entrevistas porque así hablo con gente. Y suerte que gracias al trabajo, claro, gracias al trabajo
que voy a veces a grabar a sitios, conozco gente, pero bueno, Sí. son... Y conoces lugares también Sí, diferentes. ¿no? Y Carlo Padial me presentaba a todos los famosos que hay por aquí. Joder, que tiene que ser una experiencia, porque Carlo Padial, que también yo empecé a escuchar, no sé, alguien habló de él, tal, y también descubrí que tú estabas ahí y, joder, es un Sí, tío... sí, Berto me tiene ubicado, un montón de gente, pero bueno, son como Sí, no, todo el mundo conoce a Sune, aunque no sea... Claro, microdosis de amistad de 1 hora. No, pero guay. Bueno, pues ya hablaremos, ya seguiremos hablando y nada, que un placer y a todas las marcas, pues eso, considerar esto como una de las herramientas de marketing, no sé, por lo menos a mí que más me ha aportado. Como decía, no tanto en audiencia, quizá porque es verdad que cada vez es más difícil y eso seamos realistas, pero en cuanto a oportunidades, en cuanto a... Iba a decir, es que para mí es terapia, es conocerme a mí misma, es conocer el mundo, es aterrizar un poco todo el barullo que tengo en mi cabeza, o sea, son muchas cosas y a mí todo eso me lo aporta el podcast, así que... Sí, yo creo que es como una cosa más, o sea, hay que hacer de todo y en el todo es, ¿no? Escribir pues LinkedIn, newsletter, podcast, sí, al final hay que hacer... Y es verdad que no se puede hacer todo, que hay que elegir porque el tiempo da de sí lo que da de sí, pero que yo, si tuviera que, vamos, de hecho elijo, o sea, yo no tengo tiempo para prácticamente nada, pero yo mi podcast, aunque sea de 5 minutos, pues oye, ahí está todas las semanas porque, bueno, pues porque me gusta. Así que, bueno, sí, pues muchas gracias, Chloe, por tu invitación. Gracias a ti, Sune, y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Lo que siempre te digo, lo que tienes que hacer, suscribirte a la mailer letter en chloemeller.com/m/e-me para no perderte ningún contenido. Y por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?